Bien, un cordial saludo para todos en este momento. Bienvenidos a su programa Personajes que dejan huella. Hoy nos acompaña, como siempre, una persona muy especial. Se trata de un norteamericano que desde hace 46 años llegó a nuestro país y ha contribuido de alguna forma en el desarrollo del mismo. Se trata de Daniel Boll. Un cordial saludo, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Un placer estar aquí contigo en mi magazine y con todos los que están escuchando. Es una bendición estar en Colombia. Y con tanto tiempo, obviamente, ya tengo las mañas colombianas, tengo los dichos, algunos de los chistes, y prefiero ajiaco. Por lo tanto, estoy en casa, aquí en la sabana de Bogotá, en Chía. Muy bien. Cualquier colombiano se puede preguntar, o cualquier extranjero que nos está viendo, cómo un norteamericano llega a Bogotá, Colombia, y se queda acá justamente desde hace 46 años. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, la verdad, yo siempre era una persona independiente. Yo pensaba siempre desde chiquito ser un pastor para ayudar a los demás, para guiar a los demás en su vida espiritual. Y como fui criado luterano en Dakota del Norte, en los Estados Unidos, donde no hay nada, está en la mitad de ninguna parte. Después pasamos a Nueva York y bueno, poco a poco me aburrí con la iglesia luterana, buscaba algo más espiritual con Dios y me encontré con una iglesia pequeña en Nueva York que estaba haciendo obra social en Colombia. Y con eso empecé a escuchar de las aventuras de Colombia, la geografía de los Andes, de las que Colombia tiene de todo. Y empezaba a estar más y más fascinado con el tema hasta que llegó el momento que decidí, quería conocer, mínimo conocer. Saqué una visa para 90 días. Salí de Nueva York la Nochebuena, un año, diciembre de 74, estaba nevando y llegué a Colombia, a Bogotá. Claro que el avión, estamos hablando de historia patria, eso fue Aerocóndor desde Miami y tuvo que parar en Barranquilla. Sentí el calor, ahí no pudimos bajar del avión. Llegamos a Bogotá el 25 de diciembre, un sol brillante, flores, y con las vacas comiendo pasto en todo El Dorado ahí. Estamos hablando en la época de que había para Autopista Norte 3 puentes. Primer puente y no había crecido tanto y para entrar o salir para Chía tocaba, bueno, las flotas. Siempre pasaban por primer puente, calle 100, segundo puente, calle 134, tercer puente, calle 170, para llegar a Chía. Eso fue toda una aventura, pero yo estuve feliz, me costó de pronto. Muy bien, perfecto. Tengo entendido, bueno, que hay tres países, tres naciones que están en su corazón. Norteamérica, Colombia, pero también el Estado de Israel. ¿Por qué ese amor por el Estado de Israel? Buena pregunta. Es algo que realmente empezó cuando empecé a leer, estudiar la Biblia, más cuando conocí a la congregación en Nueva York. Y la Biblia habla de el pueblo y entraron a la tierra prometida con Josué y con los reyes, el rey David, el profeta Samuel. Toda la historia del pueblo hebreo, de quien nosotros tenemos no solamente la Biblia, sino nuestro Salvador, nuestro Mesías, que es Jesús. Listo.
Y orando por este tema, estudiando este tema, pues nosotros orábamos por el pueblo judío, por el pueblo árabe y por los propósitos de Dios para ambos pueblos. Y no era exclusivamente para un pueblo contra el otro, sino para los dos, porque Dios tiene un propósito para cada pueblo, para cada nación. Y bueno, lo dejé, yo quería desde ese momento, desde la universidad, cuando conocí algunos temas de Israel, yo quería viajar a Israel, quería hacer un semestre de intercambio, pero no resultó. Dios sabe lo que hace. Cuando nos cierra una puerta, nos abre otra puerta. Y en ese momento abrió la puerta para venir a visitar a Colombia. Y fue aquí en Colombia, siendo profesor de inglés, primero en el Centro Colombo Americano, después en el SENA, que me abrió la puerta para enseñar en el Colegio Colombo Hebreo de Bogotá. Pero yo aprendí la historia de Israel, de el judaísmo rabínico, del holocausto, de tantos temas. Y el colegio me mandó a Israel con 33 chicos grupo mixto de chicos de 16 años durante 4 meses y sobreviví. Gracias a Dios por las oraciones de los amigos de la congregación. Pero eso me fascinó y me enamoré con el tema de Israel. Muy bien, es decir que estuvo 4 meses allá con los chicos, con sus estudiantes. ¿En qué años fue esa experiencia? Estamos hablando desde noviembre del año 86. Como el colegio me mandó 4 meses, eso fue un buen tiempo para hacer todo el tour de Israel, pero como estuve con chicos judíos, hebreos, no fue un tour ni cristiano ni católico, fue un tour judío que fue fascinante para conocer todas las áreas de Israel. Israel es chiquito, pero tiene uno de cada cosa. El Monte Hermón con nieve en el norte, el Mar Rojo en el sur, en el Lat. Subiendo a Jerusalén, eso tocaba cada vez que fuera posible. 2 semanas en un kibutz. También, bueno, por todo lado. Y ahí me enamoré de Israel y entendí dónde estaba mi corazón. Bueno, mi corazón está en Colombia, pero también está en Israel, por eso me toca en estos últimos años, menos el 2020 con COVID, viajar a Israel todos estos años. Y ahorita les explico el porqué de viajar a Israel, si se puede, todos los años. Claro que sí. Es muy interesante conocer que hace un momento dijo que había logrado sobrevivir esos 4 meses y la gente en Colombia y en muchos países del mundo estamos acostumbrados a ver noticias del conflicto árabe-israelí, pero la gran mayoría desconoce es la raíz. ¿Por qué y cómo empezó el conflicto árabe-israelí? Bueno, la verdad toca mirarlo desde un punto de vista espiritual. Porque si vamos toca ir hace 4,000 años hasta Abraham. Y Abraham tuvo primero el hijo con Agar, quien era egipcia, a Ismael. Pero después, con su propia esposa, Sara, tuvo a Isaac, quien era el hijo de la promesa. Y ese conflicto empezó
ya con estos dos jóvenes, que lo que Isaac tenía de herencia, Ismael, y no se llevaban bien. Y después Isaac con Rebeca tuvieron mellizos, Esaú y Jacob, y ya tampoco les iban bien. Pero la promesa se pasó a Jacob por varias razones que no vamos a explicar en este momento. Y tanto Ismael como Esaú tuvieron como un resentimiento hacia Isaac, hacia Jacob, por ser el hijo preferido, digamos. Y eso no paró ahí. Eso, dos grandes naciones, porque Dios también tuvo promesas para Ismael. Y vemos que hasta hoy en día hay un conflicto tenaz. Y bueno, hay algo espiritual detrás de todo. No importa la diferencia de cultura, que es importante. Claro que hoy en día la diferencia de religión también cuenta, porque el hecho de que la mayoría del pueblo árabe es musulmán, eso, las creencias religiosas musulmanes no aceptan y no pueden aceptar la presencia del pueblo judío en un territorio que antes era parte del imperio musulmán, otomano, etc. Cualquier tierra que ellos hayan conquistado no pueden ceder. Por lo tanto, ellos insisten que, bueno, los más radicales que tienen que sacar los judíos de allá, echarlos al mar y tomar a Jerusalén, liberar a Jerusalén. Mientras tanto, el pueblo hebreo de las escrituras, porque fue el rey David quien primero conquistó a Jerusalén, pero hace 3,000 años, en el año 1000 antes de Cristo, más o menos, tomó a Jerusalén. Por lo tanto, es capital del pueblo judío, Jerusalén, hace 3,000 años. Y mientras el Islam apenas empezó en el año 600 y pico después de Cristo. Pero son un conflicto, algo espiritual, algo religioso, pero se está tratando. Ahorita podemos explicar lo que está pasando hoy en día. Entonces, para sintetizar un poquitito, se trata de dos hermanos. Isaac, padre del pueblo judío, del pueblo de Israel, e Ismael, padre de los árabes, de musulmanes, ¿verdad? Sería padre de los árabes, no padre de los musulmanes, porque antes de Mahoma, después de Cristo, los árabes tenían muchos dioses y Mahoma escogió el dios más fuerte, que era el dios de la luna, Alá, para ser su dios. Por lo tanto, Alá, que para los musulmanes es Dios, fue el Dios que Mahoma escogió entre todos los dioses de los árabes en esa época. Y eso se ha vuelto bastante fuerte, como sabemos. Bueno, sí, resulta a veces es muy fácil confundir los temas y los nombres. Hay que entender que Ismael y Esaú serían los padres de los árabes durante los siglos, pero el Islam empezó después de Cristo. Si estamos hablando de Abraham, Isaac, Ismael, más o menos 2000 años antes de Cristo, el rey David, más o menos 1000 años antes de Cristo. Mahoma vivió en los años 600 después de Cristo.
cuando empezó la religión de Islam, que quiere decir sometimiento, someterse. Y lo que Mahoma hizo, los árabes en este momento estaban adorando a muchos dioses. Y él escogió el dios más fuerte, el dios de la luna, que se llamaba Alá. Y por eso en árabe, Alá quiere decir Dios, el dios de la luna. Y ha llegado con mucha fuerza la religión del Islam en todo el mundo, pero eso es más o menos desde el año 630 y pico, no me acuerdo exactamente. Y la mayoría de los árabes hoy en día son musulmanes. La mayoría de los países árabes son musulmanes, pero hay árabes cristianos. Hay árabes de otras religiones, pero hay cristianos. Por ejemplo, Belén era siempre un pueblo en el tiempo de Jesús. Jesús nació en Belén de Judea. Y no era Palestina. No vas a encontrar la palabra Palestina en tu Biblia, porque fue solamente después cuando los romanos destruyeron a Jerusalén en el año 70 y después cuando aplastaron una rebelión en el año 130, pusieron el nombre de Palestina para esa región y cambiaron el nombre de Jerusalén. Así que el nombre Palestina es algo que los romanos pusieron, no está en la Biblia. Y había siempre una mayoría de árabes cristianos en Belén. Hoy en día es mayoría de árabes musulmanes y que están complicando la vida de los árabes cristianos en Belén, en Nazaret, al punto que muchos están saliendo, los árabes cristianos están saliendo porque no ven un futuro para sus familias con mayoría musulmán, porque dominan. Siempre es el propósito de ellos dominar. Por lo tanto, hoy en día tenemos una situación en Israel y con Israel de la población judía en Israel son judíos israelíes o israelíes judíos. Y la población árabe en Israel, que son árabes israelíes o israelíes árabes. La mayoría son musulmanes. También hay cristianos árabes, cristianos israelíes, que son ciudadanos de Israel. Muchos son ortodoxos, griegos. En Israel hay de todo. Israel sí tiene una democracia, a la vez es un estado judío. En el mundo hay 57 países musulmanes. Israel es el único país judío que permite que árabes musulmanes viven en Israel, mientras muchos países musulmanes en el mundo no permiten que judíos viven allá. Y el pueblo judío, ¿qué pasó? Volvieron a su tierra histórica, su tierra bíblica, y por eso viven en Israel. Por eso Israel es un estado moderno desde el año 48. Pero son pueblos, dos pueblos, son tradiciones, son culturas que no sería el problema, pero dos religiones que están en conflicto ahí y por eso tenemos la situación que tenemos. Mr. Dani, llama la atención de algunas personas que no creen en el Señor Jesucristo. Sin embargo, sabemos que el único personaje en la historia de la humanidad que partió la historia en dos fue Él. Por eso se tiene que retomar, así ellos no lo quieran, antes
o después de Cristo. Como estamos hablando en términos espirituales, Israel de alguna forma viene a ser el reloj de Dios en lo que usted acaba de mencionar, que después de 2000 años, Israel vuelve a tomar su territorio, su tierra, en el año de 1948, en esa guerra creo que de 6 días. Sí, definitivamente. O sea, a veces nos enfrascamos tanto en los problemas locales que nosotros tenemos cada uno en su sociedad, sea aquí en Colombia, sea en Bogotá, sea en Israel, lo que sale en las noticias, porque las noticias no te van a hablar de las buenas noticias, te van a hablar de los conflictos. Y igual en los Estados Unidos, en este momento estamos enfrascados en unos temas que van en contravía, pero a veces toca salir, caminar 10 cuadras, subir a la montaña, reflexionar, leer un poquito de los salmos de los profetas y eso nos alumbra los ojos y nos despeja la mente para ver, bueno, hago la pregunta, ¿qué será que Dios está haciendo en todo esto? A pesar de nosotros, porque los más complicados y conflictivos son los seres humanos. Sin embargo, Dios tiene mucha paciencia. Y cuando vemos las profecías, hay profecías que hablan, estamos hablando de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, mi tocayo, Zacarías, Miqueas, que hablan no solamente de un retorno del pueblo hebreo a su tierra, la tierra de Abraham, después de la cautividad en Babilonia por 70 años, sino habla de un retorno segundo para volver a la tierra de todas las partes del mundo. Y es increíble, es algo que estamos viendo. Si estás a favor o no, eso no cambia la situación. Estamos hablando hace más de 100 años, más o menos desde, claro que siempre hubo presencia judía en la tierra de Israel durante los últimos 2000 años, pero desde 1880 más o menos están volviendo, mayormente por persecución, mayormente por antisemitismo, que es odio contra el pueblo judío, pero han vuelto y para el año 48 hubo 600,000 judíos, hombres, mujeres y niños que tuvieron que defenderse contra, hay que recordar, es muy importante que conozcamos la historia, porque la gente hoy en día actúa por emociones y por cosas que ven y escuchan de los medios. ¿Quién sabe de los medios quién inventó eso? Hay que investigar, leer, conocer la historia. Y el hecho es, en el año 1947, las Naciones Unidas dijo, vamos a dividir a lo que queda de Palestina, porque entregaron 3/4 partes de Palestina al nuevo país Jordania, y de lo que quedaba al lado occidental del río Jordán, la mitad para un país árabe y la mitad para un país judío. Los judíos dijeron, bien, aunque no era todo lo que querían, dijeron, listo, vamos a empezar un país, una nación. Y los árabes dijeron, no. Y ni siquiera los vecinos árabes dieron posibilidad a los árabes que vivían en Palestina tomar la decisión. Dijeron que no aceptamos, porque si aceptamos, estamos aceptando a un país judío en este sector que antes era parte, Palestina era parte del Imperio Otomano o Turco. Y empezaron la guerra
milagrosamente, estos 600,000 hombres, mujeres y niños sobrevivieron de un ataque de 5 ejércitos árabes profesionales y empezó la nación de Israel. Después, en el año 67, con la guerra de los 6 días, recibieron Judea, Samaria, que llaman el West Bank, o la ribera occidental, recibieron la franja de Gaza, todo Sinaí, los altos de Golán y la parte, todo Jerusalén. Esto fue, pues para algunos creen que fue algo milagroso, porque en 6 días recibieron lo que los otros países no pudieron contener o defender. Y bueno, ¿por qué es relojero? Reloj de Dios. Porque las profecías marcan y apuntan que los judíos, el pueblo judío va a volver a su tierra. Se cumplió, o en parte de ese cumplimiento, fue después de la guerra de independencia que pasaron la ley de retorno, de que cada persona que tendría un abuelo judío podría volver a vivir en Israel sin problema. ¿Por qué? Porque en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler dijo: cualquier persona que tenga un abuelo o abuela judío es culpable de nacer judío y merece morir solamente por nacer con un abuelo, una abuela. Por lo tanto, la nación de Israel tomó la misma medida y dijo: cualquier con un abuelo, una abuela tiene derecho de volver a vivir en Israel. Y eso fue parte de la profecía de que volverían. Y en ese momento, todos los países árabes que tenían comunidades grandes de judíos expulsaron sus judíos. No los querían ver. Fueron expulsados y Israel los recibió. 700,000 judíos de países árabes que hablaban árabe y tenían cultura, comida árabe, llegaron a esta nueva nación. Impresionante toda la gente que recibió. Después, en la guerra de los 6 días, cuando se unificó Jerusalén, se cumplió una profecía que tenía Jesús, quien dijo que Jerusalén sería atropellada por las naciones hasta que el tiempo de las naciones o los gentiles llegara a su fin. Y obviamente todavía las naciones somos importantes, pero cada día Israel, Jerusalén están cada vez más y más y más en los titulares de las noticias, para bien o para mal, porque todo esto es... Bien, profesor Daniel Boll, tengo entendido que tiene un programa muy importante, un noticiero muy importante en una cadena radial de nuestro país, que justamente se llama El Noticiero de Daniel, donde habla todos estos temas tan importantes para saber realmente cuál es el tiempo que está viviendo la humanidad en este momento y podernos ubicar. Esa es la pregunta: ¿cuál es el tiempo que vive la humanidad? Por supuesto, partiendo desde el Estado de Israel, que se convierte en el reloj de Dios. Muy bien, gracias. La verdad, estamos llegando a un punto muy crítico en la historia de la humanidad, la historia global, porque hoy en día todo es global. Ya no es
enfocados solamente en una parte, una nación, un pueblo, pero hoy en día todo el mundo está conectado con los medios y cada día estamos viendo cosas en cuanto a Israel, el odio hacia Israel. Irán dice que va a arrasar a la entidad sionista y un paréntesis para explicar qué significa la palabra sionista. Viene de Sion, que es otro nombre para Jerusalén, y sencillamente no es nada de, pues, estas teorías que la gente tiene, solamente el derecho del judío de volver a su tierra y ciudad histórica, bíblica, para vivir en paz. Eso es sionismo. Pero bueno, eso es otro tema. Hace unos años, en la cadena radial auténtica, en Radio Mundial, una señora Fanny, a quien yo conocía, tenía un programa que se llamaba Trompeta en Sion, 15 minutos cada mañana. Y ella me pidió mi ayuda, como yo viajaba a Israel, para ayudarla en grabar estos programas. Después, una señora muy linda de la emisora Yolanda me pidió, ¿por qué no haces tú un programa? Me ofrecieron el espacio y de una vez, bueno, el noticiero de Daniel desde el foso de los leones, porque mi tocayo, el profeta Daniel, él estaba en el foso de los leones y no pudieron abrir sus bocas para comerlo. Fue delicioso, pero no pudieron porque confiaba en Dios. Israel es chiquito y todas las naciones alrededor quieren arrasar con Israel, Turquía, Hezbollah del Líbano, Hamas de Gaza, y no han podido. ¿Será que Dios está con Israel? Hay que hacer la pregunta de una manera honesta. Lo que hacemos en este programa, que ya lleva más de 15 años, yo creo, toca averiguar que hablamos de los temas actuales, las noticias actuales, las buenas noticias, que son las profecías de la Biblia, y un tema, un enfoque especial de pronto, por ejemplo, si hablamos de la salida de Egipto, cómo los judíos celebran la Pascua, Pesach, Passover, y para explicar para el cristiano de entender. No estamos en ningún momento queremos hacer a nadie judío, no es para judaizar, es para informar, para educar, para que la misma gente pueda entender otra cultura que está haciendo. La gente, ya hablamos un poquito de historia. Es los jueves a las 8 de la noche, hora de Bogotá, en Radio Mundial 1370 AM o en internet www.amigosporisrael.org. Y a veces tenemos invitados para hablar en el programa, como Marcos Peckel y otros que han participado para explicar asuntos que son difíciles de entender. Eso, soy profesor de inglés y profesor de la Biblia, profesor para enseñar acerca del pueblo hebreo, de Israel, del pueblo árabe, el Islam. La idea es educar para que la gente pueda entender cada vez más. Y la importancia, aunque si uno no está de acuerdo, de bendecir a Israel. ¿Por qué? Porque con Abraham, el Señor Dios le dijo, el que te bendijere será bendecido.
y el que te maldijere será maldito. Y cuando recordando con el perdón de mis amigos de Venezuela, cuando nuestro amigo Hugo Chávez maldijo a Israel y expulsó a la embajada y la agencia judía de Venezuela, pero dijo desde mis entrañas, y poco después él tuvo cáncer en sus entrañas y pasó de esta vida. Nos toca cuidarnos, nos toca cuidar lo que decimos con nuestra boca, con nuestra lengua. Hoy en día la gente es muy rápido para criticar, para condenar, especialmente la política, también la religión. A veces toca guardar silencio y si no puedes bendecir, por lo menos callar y no maldecir. Pero siempre es mejor, una mejor política, bendecir. Así que te bendigo y los bendigo para el día de hoy. Mr. Dani, muchísimas gracias.